Hay 2 seminarios que estamos corriendo en la iglesia. Uno es más que todo para la preparación del discípulo y otro es para el estudio de los últimos tiempos. Estamos, como dicen en inglés, multitasking. Estamos tratando de cubrir todo aspecto del ministerio y tratar de ponerlos en un avance de discípulo, pero avanzado, o sea, más rápido, turbo, si le decimos. En las próximas semanas vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y tiene todo que ver con lo que es la opresión y la posesión. Estamos hablando ahora de lo que es orar por una persona, gente que está debajo de la posesión de una hueste espiritual, debajo de hechicería, debajo de todo tipo de brujería que se pueda hacer, y cómo distinguir entre la diferencia de lo que es una opresión comparado a lo que es una posesión, que es muy tenaz entender la diferencia. Como cristianos es indispensable que nosotros entendamos el proceso de todo aspecto del ministerio. Por ejemplo, vamos a cubrir bastante durante estas semanas cómo es el proceso de la oración dentro de la iglesia, quién impone las manos y qué tenemos que hacer nosotros como Grey para apoyar a los que están imponiendo manos, dónde nos posicionamos. Todas estas cosas son muy, muy importantes porque en la edad en la cual vivimos hoy día hay mucha gente que usa la iglesia como una forma de lucro, y lo que quiero decir con eso es que llegan, entienden el mover del Espíritu Santo y lo que hacen es que se posicionan en un lugar donde alguien puede imponer una mano y se caen. Y después de la caída llega el 1-800 cantazo y después hay corte y le están sacando dinero a la iglesia. Y esto es extremadamente muy común hoy día. Uno como cristiano tenemos que estar demasiado preparados, como se dice, quizás un poquito más astutos que el astuto, para poder prevenir todos estos problemas. Vamos a aprender cómo distinguir entre una persona que en verdad es poseída a una persona que está solamente tocando el papel de posesión, o una persona que viene con el propósito de ser en verdad liberado, o una persona que está buscando solamente atención. Es una cosa que se ve muy, muy común también dentro de la iglesia. Gente que usted se puede dar cuenta que semanalmente viene, semanalmente pasan al altar, semanalmente uno impone manos, semanalmente tienen manifestación y semanalmente vuelven y están poseídos de nuevo. Algo está mal. Y es nuestro deber entender lo que es la atención en comparación a lo que es la realidad. Muchos por falta de padre, falta de madre, falta de tantas cosas en nuestra vida, padecemos de atención, por lo tanto muchas veces dentro de la iglesia la buscamos. Y es lindo, la atención de los hermanos debe ser, pero en una forma saludable, amén. El título de este seminario, como ven, es Limpiando la Casa. Cuando el Señor me dio este seminario, me relató al momento en el cual Jesús estaba entrando a la sinagoga y se encontró con los mercaderos y toda la gente que estaba dentro de la iglesia vendiendo y haciendo desorden básicamente. Y cuando me llevó a esto, me llevó para entender que va a haber momentos como cristianos en que tenemos que organizar lo que estamos haciendo. Va a haber momentos como cristianos que tenemos que parar de hacer cosas que estamos acostumbrados a hacer porque es costumbre, y hacer las cosas que nos hemos educado para empezar a hacer. La idea es que como cristianos crezcamos cada día. Amén. Que como cristianos seamos en verdad un discípulo, una persona que agarra una doctrina y una persona que crece en esa doctrina y que puede duplicar esa doctrina donde quiera que vaya. Porque si nosotros solamente venimos a comer y nunca devolvemos lo que hemos comido, la nutrición espiritual, a los que están allá afuera, entonces somos un poco de gordos cristianos. Y la idea no es de engordar en el cristianismo, la idea es de duplicarnos, amén. Solo engordar para dar a luz. ¿Qué le parece? Amén. Entonces vamos a ver los puntos como ven ahí. Primeramente, ¿qué es una posesión? Segundamente, ¿qué es una opresión? Tercer punto es ¿qué es un exorcismo? Vamos a ver lo que es el exorcismo. Lo que nosotros conocemos muchos como exorcismo, nos acordamos de las películas que siempre se refieren a un sacerdote católico en el cual ven y le echa el agua y la persona empieza a manifestar. Vamos a ver lo que se relata eso y lo que dice la palabra sobre ese tema también. Vamos a ver qué es pertenente a un creyente, si un creyente puede ser poseído o si un creyente puede ser oprimido, y vamos a ver cuál también le pertenece o es pertenente a un incrédulo o no creyente. Los últimos 2 puntos es cómo oramos por una persona poseída
o un oprimido, y qué hacemos después que la persona es libertada. So, van a ver que este estudio los va a llevar desde poder identificar el problema a identificar la forma en la cual el problema se arregla, y después de que el problema se arregla, ¿qué tenemos que hacer? Para darles solamente un summarization, summarization, para sumar todo junto, vamos a ver cómo es el proceso de llevar a la persona de un punto de opresión a un punto de libertad, pero no libertad temporal, una libertad permanente, amén. Porque muchos llegan a la iglesia, muchos van a llegar a la iglesia, van a recibir un arreglo temporal y se van a ir y no se van a sentir llenos. ¿Por qué? Porque no es solamente una oración corta, no es solamente una imposición de mano en el cual todo el mundo grita y hace un poco de bulla y después la persona cree que está libre, pero entonces después llegan los demonios, como vamos a ver a través de la escritura, y dice la palabra que 7 espíritus peores que el primero llegan, poseen y después hacen una destrucción completa. Eso es muy importante que nosotros entendamos exactamente qué hacer. Mira, yo le digo, hay un fenómeno, si puedo decir esa palabra, hay un fenómeno dentro de la iglesia hoy día, no solo esta, sino la iglesia por todo el mundo, en lo cual podemos ver mucho respaldo sobre el ministerio de radio. En el ministerio de radio no le puedo explicar cuántas veces recibimos las mismas llamadas de la misma tipo de persona. ¿Qué quiero decir con tipo de persona? Una persona que literalmente llama semanalmente para que oren por un brazo que está con dolor. Y literalmente uno ora y la persona dice, me siento mejor, y el domingo llega o el sábado llega y otra vez llaman para la misma cosa. Hay un desbalance ahí. Las cosas con Dios no deben ser así. Cuando uno pide liberación de Dios y uno en verdad recibe una liberación genuina de parte de Dios, ese problema no debe regresar. Si está regresando, el problema nunca se le hizo el ajuste necesario para arreglarlo. Amén. No podemos caminar en emoción. Como obreros en el Señor, tenemos que ser gente que no son emocionales. No quiero decir que no debemos amar. Al revés, debemos amar. Lo que quiero decir es que no nos podemos mover en emoción porque estamos viendo una manifestación o porque pensamos que algo se dio. Tenemos que esperar que el fruto dé la medida. O sea, el fruto es la marca que llega el profesor diciendo, pasaste o fallaste. Amén. ¿Están conmigo? Perfecto. ¿Qué es una posesión? Como ven ahí, una posesión llega a ser o llega a constituir un territorio dependiente. Cuando una persona llega a ser poseída, crean un ambiente en el cual tienen una abertura, tienen un vacío en el cual están buscando que alguien o algo o alguna cosa lo llene. Una posesión no necesariamente tiene que ser que alguien tenga una dependencia de un cierto espíritu. Una posesión puede ser un momento en que uno entra en una obsesión tan predominante en la vida de la persona que vive, come y duerme por esa situación. Sea, y ahorita le explico la diferencia entre la posesión y la opresión, pero sea una persona que está tan obsesionada con el gimnasio. Como lo podemos ver, que su vida es el gimnasio, gimnasio en la mañana, gimnasio en la noche y come en cierta forma. Eso no es malo, pero todo en un nivel exagerado es malo, aún la iglesia. Y aquí está la clave, porque muchas personas hoy día andan en una opresión religiosa que es muy distinta a lo que es tener una relación con Dios. ¿Cómo se puede distinguir una persona que tiene una obsesión religiosa en el cual no hay cambio en sus vidas? No hay un verdadero desarrollo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pueden ir a la iglesia, pueden diezmar, pueden ofrendar, pero todo sigue lo mismo. Siempre están en una constante batalla con las mismas cosas. Y uno dice, pero ¿por qué no salgo de ese particular asunto? Ahora podemos decir que la persona no ha aprendido a descansar en el Señor, o podemos también ir al otro lugar y decir, quizás la persona lo que está buscando es llenar ese vacío que tiene. Ha creado una dependencia de cierta palabra, una dependencia de cierta manifestación o una dependencia de cierta persona aún dentro de la iglesia. Y ahí le hago un paréntesis grande, porque es indispensable que nosotros no miramos a la persona detrás del púlpito, sino que siempre miremos a Dios. No es la persona que está aquí, es Dios. No es el pastor Delio, no soy yo, no es mi esposa, no es ninguno de los líderes, es Dios. Cuando uno viene a la iglesia para Dios, uno nunca se va de la iglesia.
y uno siempre crece, uno siempre se llena y uno siempre se establezca. Ahora, le hago otro paréntesis en medio de eso. Si en la iglesia hay pecado, desde el púlpito, ya ahí es una historia completamente diferente. Ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿cierto? Bien. Entonces, un territorio dependiente es creado y entra una posesión. La posesión es una área o persona donde otra tiene plena soberanía y ejecuta esa soberanía sobre aquella o aquello. Sabemos que Dios es soberano. Amén. En el paréntesis de una posición o en el asunto de una posición, ya Dios no llega siendo el soberano en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque han permitido que haya una dependencia en su territorio sobre alguna otra cosa, sea brujería, sea un amante, sea una cierta forma de vivir, puede ser miles de cosas, hermanos. Entonces entendamos eso. Entonces hablando sobre esto, vemos, dice, tener control exclusivo de una persona. Entiendan ahí, una exclusivo control sobre una persona. Y ahí es donde podemos empezar a ver la diferencia entre una persona que es siguiente de Cristo y una persona que no. Yo pregunto, ¿podrá el enemigo tener posesión o podrá el enemigo tener soberanía sobre tu vida si eres creyente? Completamente no. Y vamos a entender lo que es la opresión, porque el cristiano sí puede ser oprimido, pero no puede ser poseído. Y esto es una diferencia noche y día. Aquí podemos ver que una persona debajo de posesión dice que solamente tiene una exclusividad con un ser, una persona o una cierta cosa. Nada más existe. Por eso podemos ver estas posesiones en forma de obsesión cuando hablamos de una persona que está tan obsesionada con alguien que vive, come y todo es esa persona. Ustedes lo han visto, ¿no? Y paran todo, su vida completamente para. Eso no es de Dios. Cuando Dios está en el asunto, no hay una exclusividad del enemigo a la persona. Por eso es que sabemos claramente que no podemos identificar un creyente verdadero como una persona poseída. Cuando alguien entra por la puerta y dice, mira que estoy poseído esto y esto, y uno le pregunta, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador y tu Señor? Sí, inmediatamente uno tiene que educar a la persona y decirle, usted no tiene una posesión, lo que usted tiene es una opresión. Ahora, la opresión se ajusta muy diferente que la posesión. La posesión uno llega, ora por el individuo, la posesión es identificada durante la oración porque el Señor le da la sabiduría a la persona que está imponiendo manos en ese momento si la persona ora y ayuna. Porque mira, ustedes pueden ver la escritura, cómo la escritura nos muestra ejemplos de gente que no solamente oraron por gente y los espíritus no le reconocieron, ustedes saben lo que estoy hablando, sino también tenemos el ejemplo en el libro, si no estoy equivocado, de Hechos, cuando llega gente a orar por ciertas personas poseídas y dicen en el nombre de Jesús, en el nombre del que Pablo reprende por, ¿y qué sucede? Nada se da. ¿Por qué? Porque ellos no están en su autoridad. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros no impongamos manos así por solamente imponer manos. Cuando uno ha sido preparado para la imposición de manos, uno entiende los diferentes géneros de espíritu, uno entiende cómo identificar los espíritus. Porque si uno no lo entiende, lo que es la transferencia de espíritu es muy factible en la iglesia. Entonces lo que sucede es que una persona entra con cierto espíritu, digamos, de ira, y la persona está orando ahí, tú impones tus manos y no estás preparado, y de repente ese espíritu literalmente como una pulga se te cuelga a ti. Y entonces la persona dice, pero yo quiero imponer manos. Pero uno no entiende que uno se puede poner en una posición aún más difícil cuando se pone a imponer mano y no ha sido llamado por Dios para hacerlo. La transferencia de espíritu es muy factible en medio de cualquier lugar. Si uno, en inglés se dice familiar, es un espíritu familiar, si le puedo poner ese título, o sea, reconocido, conocido por la persona. Le doy un ejemplo. Si uno tiene un espíritu de vicio, ¿cierto? Mucha gente piensa que un espíritu de vicio siempre es droga. Eso no es cierto. Puede ser el alcohol, puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser la pornografía. Todos estos espíritus se manifiestan. Es el mismo espíritu. Y si usted lo relata, mira, mi esposa y yo, nosotros nos encanta ver los problemas de la gente sobrepeso que están dando hoy día. Pero una cosa se ve. La persona empieza a perder peso para su adicción a comida y empieza a fumar. O
se vuelve al otro lado cuando empieza a hacer tanto ejercicio que su vida, su todo es ejercicio, ejercicio, ejercicio. So, vemos que hay un particular espíritu obsesionado en ese momento en el cual está colgando esa persona. So, si alguien entra por las puertas y tú te pones en un círculo de oración, está bien, pero si tú te desvías en el momento de la oración, es muy factible, como ese espíritu es familiar, te puede brincar y te puede hacer la situación peor tuya. ¿Por qué? Porque le estás abriendo las puertas. Mira, en el momento de oración, en una cadena de oración, uno se está abriendo. Lo que sucede es, si le puedo dar este ejemplo, es que la oscuridad entra, digamos que la oscuridad es esa posesión y nosotros somos la luz. En el momento de oración, de imponer las manos o de hacer una cadena de oración, lo que estamos haciendo es exponiendo el testimonio de nosotros adentro. Como cuando los discípulos de Juan llegaron a Jesús y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Jesús no le dijo, sí, yo soy. Dijo, venga y vea. Y después que vieron y fueron con él hizo milagros y después le dijo, ahora vaya usted y dígale a Juan lo que ustedes han visto. Nunca le dijo, yo soy, aunque todo el mundo sabía. ¿Por qué? Porque el fruto está en los hechos de la persona. So, cuando nosotros venimos acá y exponemos la luz que está dentro, la liberación que hay dentro de nosotros, inmediatamente esa oscuridad va menguando. Pero si tú y yo estamos oscuros, mira hermano, de oscuro a oscuro, y especialmente dentro de una imposición de manos directa. Yo he literalmente visto personas que se le han pasado un espíritu a la persona en ese momento y empezó hablando por un cuerpo y terminó por el otro. Y eso es muy, hermanos, la verdad es que le da uno escalofrío pensarlo. Es muy factible y es muy real. Y hermanos, yo le digo una cosa, jugar con espíritus, yo lo he visto. Mira, en mi tiempo de participar en la brujería, yo me acuerdo que un espíritu, o sea, en ese tiempo lo llamarían medium en inglés, en español es adivino, me imagino. El adivino me profetizó toda mi vida. Y la cosa es tan interesante porque las imágenes son quemadas acá adentro. Yo puedo presentir cuando hay una persona involucrada en la brujería cerca a mí. Yo sufrí por mucho tiempo con lascivia en mi vida. Yo puedo presentir cuando una persona que es lasciviosa entra, una persona que tiene problemas con pornografía. Todo eso, hermano, es algo inmediato. Ahora, ¿es bueno o es malo? Yo digo que es bueno. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es que Él coge su palabra en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas sirven para bien para los que aman al Señor, y uno puede identificar lo que uno pasó, y ahora llega a ser como una señal de victoria sobre uno, pero algo que uno puede identificar inmediatamente. Por eso es que uno ve, hay unos años atrás que había un hombre que se llamaba Tommy Temmie, que él hablaba sobre la forma en que él evangelizaba. Y muy lindo, y él literalmente iba a las barras, iba de todo. Pero, ¿qué sucede? Una persona que es un alcohólico o exalcohólico, lee algo así y dice, ahora me inspiré, voy a ir a la barra a evangelizar. Pero ahora tú entras a la barra con toda tu energía de evangelizar, pero no estás 100% ahí y puedes caer en la trampa. Mira, yo una vez tuve una experiencia en la cual estaba en una iglesia en Colombia y estaba intercediendo y orando y había acabado de predicar sobre la lascivia. Y entonces después del servicio llega una hermana, yo creo que he compartido con ustedes, y me dice, huele la lascivia en mí. Y yo tan bobo, porque soy a veces ingenuo, a veces, no siempre, pero a veces, yo le dije, no te entiendo, hasta que entendí que ella estaba haciéndome el avance. Y yo dije, wow, espera un segundo, déjame llamar a tu pastor. Y me desbaraté. Yo no le tengo miedo de correr de una mujer. Cada vez que yo impongo manos, cada servicio, yo te digo literalmente, no en una forma obsesiva, pero muchas veces aún cuando hay ciertas personas que entran en mi casa. Yo soy muy cuidadoso con eso. Yo oro sobre mi familia todas las noches. Y yo creo un ambiente de fe en el cual yo le digo al Señor, Señor, cualquier transferencia de espíritu que se ha querido dar, yo la reprendo en este momento en el nombre de Jesús. Punto blanco. Mira, hay mucha gente que cree que es necesario gritar alto y hay que hablar en muchas lenguas. Hermano, el espíritu yo creo que se ríe de nosotros cuando nosotros nos ponemos a hacerle barbaridades ahí. Mira, hay porciones en la escritura en las cuales uno puede ver
había una porción, y le voy a buscar la cita después, en la cual un espíritu empezó a hablar y los discípulos se abrieron a hablar con el espíritu y de repente el espíritu terminó abofeteándolos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para entretener espíritus, no estamos para hablar con ellos, no estamos para preguntarles su nombre. Hay gente, hermanos, que usted lo ve, yo lo he visto en la televisión, que se ponen a orar y dice, y dime el nombre tuyo, espíritu. Y yo le digo, ¿para qué necesitas tú saber el nombre del espíritu? Sácalo de afuera. Y vamos a ver ejemplos durante este proceso en el cual ustedes ven como Jesús no se puso a preguntar, ni a hacer gestos, ni sentémonos y tomemos café, sino que simplemente le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo y bye bye. Y la clave está en esto. Cuando uno entiende la autoridad que está dentro de sí, uno no tiene que hacer un esfuerzo máximo. Ha visto momentos en los cuales yo en la iglesia de New York tuve una hermana que estaba desafortunadamente tan requete poseída. Ella no había conocido al Señor. A mí, cuando yo te digo, ella entró a la iglesia y los ojos se le daban para atrás. Le decía a todo el mundo todas las palabras malas en inglés que usted se puede imaginar en frente de pleno servicio, y oramos por ella, pero yo no me puse a gritar, yo hablé y se fue. Y esa es la clave. Cuando uno entiende la autoridad, cuando uno entiende lo que Mateo 10:1 dice, y uno entiende que uno tiene el poder, uno no tiene que tratar de apoderarse con bulla del Espíritu. Eso es la ignorancia más grande que hay en la iglesia. Ahora, ¿hay momentos en que uno emocionalmente se mueve? Claro que sí. Pero yo le digo una cosa, si entra una persona por primera vez por las puertas y sí está poseída, y nosotros como cristianos vamos, corremos, le imponemos la mano duro y empezamos a gritar un poco de lenguas que no conocen, ¿los vamos a ayudar o le vamos a dar aún más confusión? Se van a ir diciendo, fui de un grupo de locos a otro grupo de locos. La idea de nosotros, hermanos, es entender quién somos y entender cómo tenemos que hacer los ajustes. Y ir y imponer manos con mucho cuidado. Le doy otro ejemplo todavía. Yo tuve un ejemplo una vez donde entró una persona que estaba bien malita. Y cuando uno fue a hablar con él y le fuimos a imponer las manos, el hombre dijo, no me toque, tranquilo. Y hoy día uno tiene que tener mucho cuidado con eso. De 2 pies, oramos por él y él empezó a revolcarse y después él terminó sanado. Pero no hubo ni necesidad de imponer las manos. Es que hemos sido tan programados dentro de la iglesia que pensamos, para liberar a alguien uno tiene que ser 1, 2, 3, 4. Dios no es dependiente de tus programaciones ni las mías. Él te ha dado una autoridad. Si puedes imponer manos, bendito sea Dios. Si no, bendito sea Dios. Si quieres gritar, grites si te da la gana, pero la verdad es que te van a mirar más loco que la otra persona. Pero si simplemente puedes mirar a la persona en su cara y decirle, en el nombre de Jesús, yo comando ahorita que tú eres libre de toda enfermedad, de todo, punto blanco, y se va a dar. Dios no trabaja a nuestro nivel, Él trabaja al nivel de Él, que es sobrenatural. Significa que no hay nada en lo natural que podemos hacer nosotros que va a hacer una diferencia diferente a lo que Él ya ha establecido. ¿Me están entendiendo? Cuando uno agarra las manos, hermana, tranquila, agarre manos, y si te sientes incómoda, simplemente, Señor, cualquier transferencia de espíritu en el nombre de Jesús la desecho y adelante. No hay que ayunar 10 días, no hay que levantar, no hay que hacer nada. Mira, hermanos, uno tiene autoridad, uno es una máquina. Dios nos ha creado como una máquina. Yo le digo en inglés, suena lindo, uno le dice, usted es una bestia, pero en buena forma, like you're a beast, eres tremendo. Lo que hay dentro de nosotros es tremendo, pero no lo creemos. Porque si lo creéramos, hermano, olvídese que no hubiera límites a lo que nosotros podemos hacer. Amén. La posesión dice tener control exclusivo de una persona, objeto o lugar, ser dueño de algo, tener control de un comportamiento de un ser viviente, objeto natural o ser espiritual. La clave acá es ser dueño de algo. Nosotros sabemos que la palabra dice que no podemos tener 2 maestros. O Cristo es nuestro maestro o el otro nuestro maestro. Punto blanco. Cuando hay una posesión, si somos poseídos por un enemigo, entonces Dios no está en el asunto. Y ahí está la diferencia. Un cristiano, cuando ha entregado su corazón a Cristo Jesús, no puede ser poseído. Punto blanco. Ahora, la pregunta famosa, ¿pero qué si la persona se aleja tanto del Señor? Mira, uno debajo de ciertas circunstancias que la palabra lo habla claramente, puede llegar al punto en que se distancia tanto de Dios que sale de la cobertura de Dios y ahora se expone a lo que sea. Eso sí es factible. Pero si tú me dices, mira que yo estoy orando, mira que yo estoy ayunando, mira que estoy yendo a la iglesia, mira que estoy en las prédicas, mira que esto, y llegué a ser poseído, no es cierto.
Ahora, si tú me dices, mira, estoy yendo a las barras todas las noches, estoy acostándome con prostitutas, estoy haciendo esto y esto, hay una transferencia de espíritus horrible, lo que tú tienes es una sopa de pecado. Y eso no te va a ayudar. ¿Me están entendiendo? Perfecto. Efectos de una posesión. Primeramente, la memoria es borrada. He tenido gentes que se han manifestado. Después que oramos y llega a sanidad, dice, ¿cómo llegué acá? Ni se dieron cuenta cómo llegaron. Ni se dieron cuenta qué hicieron. Yo le he dado el ejemplo a la mujer en Medellín que me levantó, literalmente me cogió mira, era una muchachita, no una muchachita, pero una mujer como del porte de 5 algo. Yo que iba a esperar que esa mujer me iba a atacar en esa forma en medio de la oración. Pero cuando nos pusimos a orar y el pastor David a un lado y el pastor Roberto a un lado, me agarró en una forma que me cogió, completamente. I was like, wow, what? Y de repente empieza el mover y yo digo, wow, Señor, ¿qué pasa? Y a orar. Y llegó la liberación a la persona y después ella me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿usted no se dio cuenta? Ni idea. Por eso que mucha gente poseída se hiere y no se dan cuenta. Hasta que ya pasan la posesión y se dan cuenta, yo cuando me corté, ¿cómo me pasó esto? Estos negros que me pasaron, ¿cómo fue esto? ¿Qué se dio? La posesión crea un ambiente en la cual la memoria de la persona es borrada. ¿Cómo llegué allá? ¿Cuándo hice eso? Etcétera, etcétera. Segundo efecto de una posesión, múltiples personalidades. Hablemos de Saúl. Estos versos lo pueden leer en casa para que avancemos, pero primera es Samuel 18, 10 al 12, del 19, 1, 19, 6, 19, 15 y 24, 10 al 16, lo que le va a mostrar son los diferentes momentos en la vida de Saúl, en el cual un momento él decía que amaba a David y en el próximo momento estaba tratando de matarlo. Un momento juraba a su hijo que no lo iba a matar y en el próximo momento le dijo toda su fuerza armada, vamos a buscarlo para matarlo. Eso es una múltiple personalidad. Siga. Yo tengo, y aquí nos vamos a virar un poquito, pero es importante porque sí es indispensable que tengamos el mismo vocablo. Si uno lee la escritura, Reina Valera 1960, y entiende lo que es la traducción, de dónde llegó y va a los hebreos, lo que uno, no hebreos el libro, sino los libros hebreos, los originales, el Orthodox Jewish Bible, yo he cogido esto muy serio. ¿Por qué? Porque para mí ha creado una confusión durante muchos años atrás de entender, si Dios me dice que Él solamente quiere hacer bien, entonces ¿por qué sucedió esto? Y una sola palabra en un texto cambia el significado de todo. Cuando uno estudia bien, uno entiende que no es de parte, y creo que era la versión DAL, si no estoy equivocado, esos son los tres, yo uso mucho YouVersion. DAL es una versión hebrea, y creo que la inmediata versión identificada en español, creo que es LDA. Ustedes lo pueden revisar. Pero básicamente lo que dice es, cambia de parte de Jehová a un espíritu permitido por Jehová. Y la palabra permitido cambia completamente. ¿Por qué? Porque Jehová tiene una cobertura, o Yahweh. Yo sé que ustedes también, la palabra de Jehová, no se agarren tanto a las cosas religiosas. ¿Por qué? Porque Jehová es un nombre. Es la forma en que un papa un día decidió decir lo que dijo, eso no te va a salvar ni te va a hacer perder. ¿Me están entendiendo? Chévere. Entonces, cuando uno ve un verso que dice que vino algo de parte de Jehová, uno inmediatamente dice, Jehová constituyó ese espíritu especialmente con el propósito de asignarlo a Saúl. No es el caso. Dios creó el bien y el mal, y todo tiene su propósito. Pero Dios permitió que el mal se desarrolle. ¿Cómo? Lucifer. Dios no le dijo a Lucifer, quiero que te vayas de los cielos de ser mi adorador principal, sino que Lucifer fue expuesto a ver la gloria de Dios, como lo habla en Ezequiel, resplandecer de él hacia el pueblo, y él llegó al momento que dijo, eso es mío, pero no era de él. Se ideó que todos los diamantes, todas las perlas, y si usted lo ven en el libro de Ezequiel, es muy hermoso la historia. Las diademas, creo que se dice, fue como un casco, digamos que él tenía, que brillaba la gloria de Dios y brillaba el pueblo, y el pueblo adoraba, porque decía, wow, mira la gloria de Dios. Pero él llegó el momento como Nabucodonosor, que pensó, eso es mío, y no es. Él decidió salir de la sombría de Dios y empezar su propio trono. Dios lo permitió, pero Dios no lo había dicho, mira, es que yo quiero que tú hagas esto.
Dios le dio todas las oportunidades para que él no lo haga. Si vemos el ejemplo de Judas, él dio todas las oportunidades para que Judas no lo haga. Sin embargo, lo hizo. Nosotros nos ha dado todas las oportunidades para que no lo hagamos. Sin embargo, lo hacemos. Saúl tuvo todas las oportunidades para abrazarlo. ¿Cómo sabemos? Samuel. ¿Cuántas veces Samuel, el profeta Samuel, no le habló a Saúl y le dijo, mira, arregle las cosas porque Dios te va a desechar? Sí, 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 y nada que ver. Y llegó el momento en que Samuel ya lo enfrentó y dijo, mira, Dios ha escogido otro en vez de ti. Aunque en ese momento Dios ya había preordenado a David como rey, él no actuaba en la forma de rey. Y aunque Saúl ya había sido desechado por Dios, él seguía siendo el rey. Es para que me entiendan. Entonces Saúl ya estaba caminando en su deseo en estos momentos. Cuando ese espíritu, entre comillas, de parte de Jehová estaba, no era un espíritu de parte de Jehová que Jehová envió, sino un espíritu que Jehová permitió que cayera sobre Saúl y ya Saúl estaba orando en sus deseos. Por ejemplo, es por decir que Jehová constituyó un espíritu en mí para tratar la marihuana cuando yo era niño. No, él no lo hizo. Pero él lo permitió. ¿Por qué? Porque yo le abrí puertas a ese espíritu. Yo invité a ese espíritu y le dije, mira, entre, siéntate acá y vamos a andar juntos. Y el espíritu seguía dándome lo que yo pensaba que quería y yo lo seguía alimentando. Pero no fue de Jehová. Fue algo que yo escogí seguir. Lo mismo pasó con Saúl. Mira lo interesante que si uno lee bien la escritura de cómo Saúl y David entraron a tener una relación, fue porque él tenía una arpa. No fue tanto lo que él hizo con Goliat, sino fue que la alabanza creada por el corazón de David, un hombre que la palabra en Salmos dice, un hombre detrás del mismo corazón de Dios, esa alabanza hacía que ese espíritu huyera. Si era verdad que Jehová envió ese espíritu para entrar a Saúl, entonces ¿por qué sería que la misma alabanza constituida por Jehová para Jehová iba a hacerlo rechazar? ¿Ven? Uno tiene que muchas veces leer la escritura y estudiarla, pero profundamente para entenderla bien, porque uno puede terminar confundido. Y hay mucha gente que hoy día dice, es o no es así o no es así. Mucha gente que dice, mira lo que escribió Job, mira todo lo malo que hizo Jehová a Job. Si uno lee bien la escritura, entiende muchas partes de la escritura es hablada por la persona. Job dijo, todo lo que Jehová, cuando le habla con su mujer, le dice que he de recibir de Dios el bien y no el mal. Job lo hablaba. Y en los libros donde Pablo escribe, muchas veces él mismo lo dice, lo hablo yo. Significa que sí, la palabra fue inspirada por Dios, pero no fue hablada por Dios. ¿Me están entendiendo? Uno tiene que leer bien el texto y el contexto, porque si no, hermano, uno lee todo lo que estos hombres escriben, uno se queda más confundido que bien. Y si ven todos los hombres del Antiguo Testamento, o sea, gente antes de la gracia de Cristo, nunca te van a relatar a lo que Cristo hizo porque no lo conocían. Entonces ellos no podían hablar de gracia, ellos solamente conocían la ley. Sus expresiones eran sobre la ley. ¿Me están entendiendo? Eso es profundo. Y yo le digo, yo tengo muchos choque con personas porque yo digo, mira, yo voy a esto un poquito porque es parte de la predicación que traje hace 2 semanas, pero la parte de del probar de Dios a los humanos. ¿Es que Dios en verdad prueba al hombre o es que Dios aprueba al hombre? Y yo lo hablaba con un pastor hace poco, él me decía, yo nunca lo he visto así, y le dije, vamos a los libros, vamos a estudiarlo. ¿Por qué será que la palabra aquí va a decir esto y acá lo contradice? Y él dice, nunca lo entendí, ahora vamos al hebreo, vamos a ver lo que dice. Él dice, en inglés dice prove, que es muy diferente a test. Dios permite que ciertas cosas se manifiestan para que nosotros entendamos el nivel de fe que hemos llegado. Muchas veces esas cosas se manifiestan no porque Dios lo constituyó para que se hiciese, sino porque nosotros nos posicionamos en un lugar donde fuimos expuestos a esa cosa. Ahora todas las cosas sirven para bien para los que aman al Señor. ¿Me están entendiendo? Y Él le prueba la fe de uno a uno. Perfecto. Múltiples personalidades, ya creo que estamos bien cimentados en eso. Convulsiones o alborotos, el joven epiléptico. Pueden leer en Marcos, vamos a Marcos, capítulo 9. Siéntense libres de hacer preguntas, tranquilos siempre, por mí no hay problema, no se las sé todas, pero las que no sé se las estudio y les regreso la información.
A mí no me gusta, mira hermano, yo salí de lugares donde los pastores le daban tanta vuelta al asunto que nunca le contestaban. Y uno decía, ah, sí. Y la verdad es que, ay, no, uno no entendía nada. Pero uno porque hablaba tanto decía, oh, debe ser que sabe lo que está hablando. No, no es así. Estudiémoslo. Mira, nosotros somos responsables por nuestra salvación, no el pastor. Marcos, capítulo 9, estoy leyendo de Reina Valera 1960, capítulo 17 y 18, versículo 17 y 18, el capítulo 9 dice, y respondiendo uno a la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, disculpe, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces, si sigues viendo la historia, es donde Jesús relata lo que es la relación entre él y el Padre. El ayuno y la oración juntos crean la relación que crean el entendimiento de Mateo 10:1, que crea tu habilidad de reprender sin tener que hacer mucho gesto, mucha bulla y mucha cosa. Entonces acá vemos cómo este espíritu mudo llega a traer a esta persona a dar convulsiones y alborotos. Gente que puede entrar a una iglesia y se ven locos, por falta de mejor palabra es locos. Y en muchas ocasiones cuando vemos una persona locos es exactamente eso, una posesión. Ahora, ¿qué hay necesario? Muchas veces una posesión puede ser un resultado de algo en el cual los padres han sido parte de, lo que es una maldición generacional. Cuando entramos a hacer lo que es el estudio sobre la consejería, entraremos en las maldiciones generacionales, entre los ayos del alma, o sea, cuerdas del alma, en lo cual nosotros establecemos muchas veces con gente y no nos damos cuenta. Y ciertas cosas crean un ambiente en el cual puede ser que tú estás siendo oprimido por la situación, pero la verdad es que la reprensión tiene que darse en tu madre, en tu padre, en tu abuelo, en tu abuela. Una de las cosas cuando yo estaba en consejería, yo aconsejaba hombres que eran drogadictos en un programa de rehab. Y me acuerdo, una de las cosas que nosotros le damos a ella era un cuestionario. Íbamos tan detrás hasta 1940 la vida de la persona. Hablábamos de los abuelos, si estaban en guerra, si ellos eran parte de las peleas mundiales. Y ellos decían, pero ¿por qué te interesa eso? Porque muchos de ellos volvieron con PTSD, que en ese entonces no se reconocía como PTSD. Entonces, muchas de sus vidas fueron formadas en cierta forma. Ya vivían diferente, tenían episodios. Quizás la salida de sus padres creó en ellos un rechazo como niño, que hoy día los lleva a pensar que nadie los ama, que nadie quiere estar con ellos, que siempre están gordos, que son feos, que son esto, que todo resultó desde un momento en que un padre salió para guerra. No que el padre le quiso hacer mal, pero cómo lo recibió el hijo. O cuando una persona llega a ser homosexual y uno hace el estudio bien, y yo sé que esto es profundo, pero entiéndame, y uno hace el estudio bien y se da cuenta y habla con los padres y se da cuenta que la mamá siempre quiso tener un niño, pero le salió una niña. Y toda la vida la criatura, antes de ellos saber que iba a ser niña, dijeron, ay, que mi niño va a ser tan lindo, mi niño va a ser tan lindo. Y le están transfiriendo eso a la criatura. El origen del problema no fue en que la niña ahora es lesbiana, sino que los padres la rechazaron tanto, su estado, su género, que crearon en ellos un ambiente en cual para ellos ser aceptados, recibieron mejor ser una persona que le gusta del opuesto sexo. Interesante, ¿no? Pero todas estas cosas no se hablan. Son tópicos que en la iglesia no se ven mucho. En la consejería, cuando uno entra a la consejería profunda, uno empieza a darse cuenta por qué uno es como es. ¿Por qué siempre me siento insatisfecho con ciertas cosas? ¿Por qué no sé cómo ser un padre bueno? Porque nunca tuve el ejemplo bueno de un padre. Ahora, muchos hombres cogen eso como unas cosas y dicen, ves hermosa, tú tienes que entender que yo nunca vi el ejemplo. No, porque nuestro deber es tener el coraje para volvernos a ser el hombre que en verdad nosotros sabemos que debemos hacer. Pero está en nosotros hacerlo. Muchos vamos a coger una decisión o la otra. O voy a ser idéntico a mi padre, o voy a ser idéntico al contrario completo a mi padre. Y esto todo se ve en la profunda consejería. Pero todo esto se puede ver como resultado en este joven epiléptico. Podemos ver qué sería lo que quizás pasó.
¿Por qué? Mira, es que si vemos bien ahí mismo en Marcos, donde le habla, el hombre, el padre del niño, le relató a Jesús como maestro. Pero en verdad, ¿era Jesús maestro de él? Yo hago esa pregunta porque si él era maestro de él, entonces él era discípulo de Jesús, que significa que él había recibido el poder y la autoridad él mismo de poder reprender ese espíritu y que ese niño sea libre. So, él no se iba a quejar de los otros que no podían, sino que él iba a saber, espera un segundo, yo sé cómo tengo que hacer acá. Como discípulo, yo sé que esto es lo que hago. Si tú vas a una iglesia y tú no sabes cómo reaccionar en frente de ciertas cosas allá afuera, no te están discipulando en la iglesia. Te están dando de comer comida rápida, te estás engordando y nunca, yo sé, pero es la verdad, es McDonald's espiritual. Y estás comiendo, pero nunca vas a dar resultado. La idea de la iglesia es instruir gente que duplican lo que uno ha aprendido bien. Si uno no lo duplica, algo está mal. ¿Me siguen? Chévere. So, el joven epiléptico, el cuarto punto, efectos de una posesión, es el desmayando, cuando vemos gente que se caen. Ahora uno tiene que ver, ¿es real el desmayo o es un papel que está jugando la persona? ¿Cómo se da cuenta? Uno tiene que analizarlo. Si hay una verdadera liberación, la persona nunca más lo va a hacer. Si lo están haciendo constantemente, ¿dónde es el origen? Quinto punto, acceso a cosas ocultas, lenguas extranjeros. Hay gente que puede ser poseído, que puede hablar un lenguaje que nunca estudiaron. Te pueden empezar a hablar en un idioma completamente diferente y tú dices, wow, algo está mal aquí. Sí, lo que está mal aquí es que no es la persona hablando, es un espíritu. Muy factible, muy real y se da muchas veces. Yo he escuchado mujeres chiquiticas que tienen una voz allá alto y de repente cuando manifiestan el espíritu que está dentro suena como un hombre. Y uno dice, esta no es la persona. Y muchas veces esos espíritus se identifican. ¿Para qué? No porque quieren tener una conversación contigo, sino quieren desubicar tu mente en ese momento para que tú caigas en la trampa de ellos para hablar con ellos. No le pongas atención. Repréndalos, toma tu posición, repréndalos en el nombre de Jesús y continúa con tu vida. Lo que sucede, hermana, en esa situación lo vamos a ver en los slides que vienen, pero para darte un sumo de lo que sucede en este asunto es que cuando nosotros reprendemos algo, no es de reprender y ya. Uno tiene que reprender y se llama en inglés remove and replace, remover y reemplazar. ¿Con qué se reemplaza ese lugar? Con la palabra de Dios. Uno tiene que hablar la palabra de Dios a la persona. Por ejemplo, hay muchas veces en medio de una oración a una persona poseída que uno tiene que hablarle, en inglés se llama the spirit woman o the spirit man de esa persona. O sea, el hombre espíritu dentro de la persona, o sea, mi ser, ¿me entiende? Yo tengo que hablarle a mi ser para sacar mi ser al alto, porque cuando alguien está poseído, no es la persona. En ese momento, esas manifestaciones a lo oculto no es la persona. Tengo que llegar al core, al corre, como a lo adentro, a la raíz de la persona. Hablarle a la raíz de la persona y educar a esa persona en ese mismo momento, explicándole y llevándolos a los pies de Cristo. Ya voy. Entonces, cuando uno los lleva a los pies de Cristo, la persona, mira, entiendan algo, cuando una persona es liberada, puede hablar de Jesús con toda autoridad. Si una persona está debajo de la posesión, nunca te va a poder decir el nombre Jesús. No lo vas a ver. Entonces, cuando uno llega a esa persona, le está hablando y vas a ver momentos en los cuales la persona habla y el espíritu habla. La persona habla y el espíritu habla. Y te vas a decir, what is going on? Uno tiene que poner al lado el espíritu y hablarle a la persona. Cuando le hablas a la persona, tienes que, en inglés se llama coach, o en español es guiar la persona al lugar de sanidad y de completa liberación. Cuando haces eso, después le hablas de lo que han hecho, educas a la persona y lo llevas a empezar a crecer músculos. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De amor, autoridad y dominio propio. Cuando usted siente que un espíritu se está manifestando, párate firme, vaya a la palabra, pon una alabanza si es necesario y vete a dormir. No le pongas atención a los espíritus porque te van a vacilar. Te van a tener hay gente que se mea en la cama porque tiene temor de la oscuridad.
adultos, no hablo de niños. Sí, sí. Pero ¿cómo es eso? Es porque alguien le dijo a ellos que no tenían la habilidad. Usted reprende una vez. Esto no se vuelve a que voy a reprender más alto, voy a reprender 10 veces y después. No, no, no. Usted tiene autoridad dentro de ti. Cuando usted lo reconoce, los espíritus lo van a reconocer. Pero cuando nosotros no lo reconocemos, nos van a vacilar día y noche, día y noche. Tú tienes que tomar la autoridad. Indícale a la pastora, va, ora en tu casa, hermana, y olvídate de eso. Olvídate de PTSD, olvídate de todo eso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y nosotros estamos acá como pueblo para apoyarte en ese momento. Pero te dejo saber que no lo entretengas. No te cubras. Párate firme. Los espíritus no me molestan a mí en la noche. Porque cuando yo duermo quiero descansar. Exacto. Y yo le digo, ni los sueños malos me llegan. Yo le digo, no, no. Porque le doy una vaciada a un espíritu. Ella te dice, mira, durante nuestros principios, yo me acuerdo una vez, y voy a terminar con esto, sé que mi tiempo ya, cuando nosotros empezamos en el ministerio, hubo una pareja que llegó a nuestra casa una vez en la noche, amigos, entonces entra, y la mujer se manifestó, ¿te acuerdas? Nosotros oramos, hermano, una vez, that's it, y se quedaron en mi casa, pero en mi casa, y nosotros le hicimos, es un demon free zone. Una área donde el demonio no puede coexistir con nosotros. Esa es mi área salva. That's my safe place. Yo no le doy oportunidad a esos espíritus que cohabiten conmigo. Y tú tampoco lo puedes hacer. Nosotros tenemos el poder. Dígalo, yo tengo el poder. Pero créalo. Créalo, no, yo sé que muchos lo hicimos, pero muchos no lo creemos. Yo tengo el poder. A mí nadie, mira, yo te digo, en mí, a veces la gente te va a ver y va a decir, pero esta persona en inglés es cocky, es arrogante. No es que uno sea arrogante, sino que uno está convencido de lo que hay en uno. En mi trabajo secular, hermano, a mí nadie me vacía lo mío. Yo sé lo que sé. Yo sé, y me, que esto es decirle, hermano, por favor, yo llevo 23 años en esta vaina. No me diga a mí que me vas a decir algo nuevo. Esto es así. Y después se dan cuenta, es like, cuando uno es una autoridad en su material, nadie lo puede mover. Ni espíritu, ni el mismo diablo. Amén.